Hola mis amigos, bienvenidos a 10 preguntas. Somos un ministerio laico adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje de un Dios amoroso y justo a un mundo que perece. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato: ir y predicar el Evangelio a toda nación, pero también nos ha dejado un mensaje para el fin. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, donde surgen 3 ángeles con un solo mensaje: la verdadera adoración y la lealtad a Dios. Un mensaje que nos habla de juicio, pero también un mensaje amoroso que nos llama a volver a nuestro buen Dios. Este mensaje debe ser predicado porque inmediatamente después aparece en las nubes de los cielos nuestro amado Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Por eso, mi querido, mi querida, este ministerio quiere aportar un pequeño granito en la proclamación de este bello mensaje. Mi hermana Ivette Amel, Hola amigos. y este servidor, Gerardo Contreras, queremos estudiar la palabra de Dios junto con usted, invitarlo para que podamos descubrir las preciosas verdades que Dios nos tiene guardadas en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Y queremos prepararnos para ese momento, para ese gran encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo. Y nosotros queremos estar allí. Y deseamos que usted también lo esté. Este mundo tiene que pasar por serias dificultades. Está profetizado. Pero solamente aquellos que hayan hecho provisión en Dios podrán ser tenidos por dignos de soportar la prueba. Por eso, mi querido, mi querida, la palabra de Dios nos llama a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Amén. Y ese mensaje debemos proclamarlo a un mundo que perece. Mi querido, mi querida, nuestra gran comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también debemos estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos saber para no caer y ser entrampados en el engaño. Es por ello que nosotros le invitamos a usted a que pueda mandarnos sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos estudiarlas, sus preguntas, y nuestra hermana Ivette y este servidor le contestaremos con la Biblia sus interrogantes, para que usted pueda crecer en conocimiento. Y en la palabra de Dios nos muestra que Dios, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con humillación, Él se deja ver y está dispuesto a otorgarnos su perdón. Este pueblo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, debe arrepentirse, debe hacer las paces con Dios. Por eso debemos buscar a nuestro buen Dios con espíritu de humillación, con espíritu de arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con nuestro buen Dios, y Él está más que dispuesto a perdonarnos. 10 preguntas está para servirle, mi querido, mi querida. Estamos para poder ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros, para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Puede escribirnos a la dirección de correo 10preguntas@hotmail.com, que nosotros le contestaremos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Estimados amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a otra emisión más de su programa 10 preguntas sobre la Biblia. En el día de hoy estaremos desarrollando un tema bastante importante para todos nosotros. Se titula La vida cristiana. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento cuando conocemos a Jesús? Debemos reflejar un cambio en nuestras vidas, un cambio que se realiza por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y debemos dar testimonio de este cambio que hay en nuestras vidas. La misma gente se debe dar cuenta
porque como dice el versículo 16 del capítulo 7 de Mateo, por su fruto los conoceréis. Pero antes que todo, es un gozo y una alegría inmensa para nosotros que usted pueda compartir estos minutos acompañándonos al estudio de la palabra de Dios. Reciban nuestro más caluroso y fraternal saludo en Cristo Jesús de mi hermano Gerardo Contreras. Hola mis amigos. Y de esta su servidora, Ivette Amel. Pasemos entonces al desarrollo del tema para el día de hoy. Y la primera pregunta dice así: ¿qué cambio ocurre en la vida al aceptar a Jesús? Mis amigos, nosotros tendríamos, como lo dijo mi hermana recién tomando las palabras de Jesús, conocer a las personas por sus frutos. ¿Experimentamos cambios realmente? ¿Se nos aconseja que observemos? Vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, que dice lo siguiente. 2 de Corintios 5, 17. Y leo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Mi amigo, si realmente Cristo ha llegado a tu vida, un cambio se debe notar en tu vida. Las cosas viejas que tú has vivido antes han pasado. Las que tú vives ahora y las que vivirás adelante serán nuevas. Entonces, la vida cristiana representa en la persona un cambio para bien, un cambio en que las personas que te observan lo notarán, un cambio en el que tú mismo habrás notado un cambio, porque la palabra de Dios lo dice, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros que siempre cuando Dios llega a tu vida, se produce un cambio. Así es. Pasamos ahora a la pregunta número 2, que dice así: ¿qué nueva experiencia maravillosa tendremos? Dejemos que el apóstol Pablo nos lo diga en la carta 1 de Tesalonicenses capítulo 5, que dice lo siguiente. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, es decir, te separe para uso divino. Eso es santificar. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, nosotros tenemos que ser separados integralmente, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la segunda venida de Cristo. Entonces, realmente nosotros estamos en esa situación, en ese camino. La palabra de Dios nos da mucha luz y mucha verdad con respecto a las normas y a la vida cristiana, de la cual nosotros tendríamos que ser ejemplo, porque predicamos mucho más, mis queridos y mis queridas, con nuestro ejemplo que con nuestras palabras. Esa es una gran verdad. Pasemos ahora a la pregunta número 3, que dice así: ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Una de las mayores pruebas que tenemos nosotros los cristianos es el desánimo. Nuestra naturaleza vieja lucha. Lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 7, donde se nos presenta un escenario de lucha interna, feroz. El viejo ser no quiere dejar a este cuerpo, pero el nuevo ser quiere reinar en este cuerpo. Si nosotros vamos a la carta de 1 de Pedro 4,
En la carta primera de Pedro 4, capítulos 12 y 13 dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Entonces, mis queridos, nosotros, ¿qué actitud correcta tenemos ante las pruebas? Ante el desánimo. Pedro nos aconseja que tenemos que gozarnos porque de las pruebas que estamos pasando, ya Cristo las pasó primero. Los apóstoles las pasaron. Los verdaderos cristianos las pasaron. No es nada novedoso. Nosotros, si somos realmente renacidos, hemos nacido de nuevo y luchamos contra los deseos de la carne que no quieren dejar de dominar nuestros miembros. Tenemos una lucha que es una lucha intensa, pero es una lucha espiritual. No tenemos una lucha contra sangre, carne, es una lucha contra poderes espirituales de las tinieblas. Pero así como han sido vencedores millones de cristianos y han dado hasta su vida para ser vencedores en Cristo, a nosotros también se nos manda y aconseja a que sigamos el ejemplo de ser luchadores, porque grande es la recompensa y grande es la corona. Amén. A aquellos que son victoriosos en Cristo. Debiéramos gozarnos por ser tenidos por dignos de padecer en el nombre de Jesucristo. Que el desánimo es cierto, es una herramienta poderosa que tiene el enemigo para abatirnos y para hacernos replantear muchas cosas. Pero aún así todo, la promesa está dada para aquellos que sean victoriosos hasta el final. Así es, hermano. La vida del cristiano no es una vida, no es un camino de rosas, porque claro, no lo fue para Jesús, tampoco lo fue para los apóstoles. Hay que ver la manera cómo fueron perseguidos y cuántos miles de cristianos también fueron llevados a la hoguera, decapitados por defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nos encontramos con personas que dicen que como Dios es un Dios de amor, no nos puede mandar sufrimiento, o sea, no queremos ser probados, queremos solo el evangelio próspero, la confortabilidad, la comodidad y todo lo que Dios nos dé, pero nunca que tengamos que padecer algo, porque eso no puede ser de Dios. Sin embargo, la misma palabra de Dios lo dice, que seremos sometidos a pruebas para ver de qué talante estamos hechos. Así es, mi querida hermana. Amigos, si nosotros estudiamos la palabra de Dios y miramos realmente lo que la historia nos muestra, entenderíamos que el cristianismo que existe hoy en día, pleno siglo XXI, no es prácticamente en absoluto nada parecido al cristianismo que existía en la primera generación, cuando se escribieron las cartas de los apóstoles. Ese cristianismo es hoy prácticamente desconocido. No tenemos idea. Hemos perdido de vista que el centro del cristiano era Cristo. Que el centro de la prédica era Cristo. Que el centro de la atención y del interés del cristiano era Cristo. No había intermedios. Estaban los paganos, los mundanos, la gente que no conocía a Dios y la gente que conocía personalmente a Dios por medio del Espíritu Santo, que los hacía renacer y los llevaba a Cristo. Unos demostraban una piedad prácticamente desconocida hoy, y otros mostraban un odio prácticamente desconocido hoy, pero que pronto se repetirá la historia. Nosotros hemos perdido de vista, mis queridos, lastimosamente lo digo, que el verdadero cristiano es el que se asemeja a Cristo. En la palabra de Dios tenemos toda la luz suficiente
para tener un comportamiento como lo tuvieron los cristianos que quisieron imitar a Cristo, no importando las consecuencias, no importando lo que se interpusiera en el camino. Pablo sostenía que él había dejado todo, que sus doctorados, sus influencias, su lugar privilegiado dentro de la colectividad farisea, su ascendencia de judío, su pasado educado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes educadores hebreos que tuvo en esa época los judíos. Todo eso él lo tuvo por basura. Él sostuvo que la excelencia de su vida, el gozo de su vida, era haber conocido a Cristo. Amén. Y seguir a Cristo para él era lo mejor que le podía pasar. Y sostenía tanto que era lo mejor que le podía pasar, que él hacía su balance y decía, y si yo tengo que morir por Cristo, para mí es ganancia. Voy a ganar. Hoy que una persona diga que yo tengo que predicar a Cristo, y si tengo que ir preso a la cárcel, voy a ganar, no es común. Lo tildarían de extremista, fanático, loco. Entonces, mis queridos, Pablo decía que seguir a Cristo para él era ganancia. Y si tenía que morir, más aún. Es decir, el cristiano de esa época sostenía y vivía un cristianismo tan puro que no tenían en cuenta sus intereses personales ni aún su propia vida. Pero para que surgiera eso, primero tuvo que surgir una presión, unas pruebas muy difíciles, que era la persecución. Hoy no tenemos persecución prácticamente en el mundo. Pero mis queridos, estamos llegando a un estado tal en el mundo en que muy pronto volvería a resurgir otra vez una edad media en cuanto a derechos religiosos y libertades religiosas se refiere, y que eso levantaría otra vez un fuego de persecución. Por eso nuestro deseo es que tú leas la palabra de Dios y te prepares y que puedas soportar como un digno obrero para que puedas recibir una recompensa eterna. Ya millones de cristianos, para que yo tenga esta Biblia en mi mano, han padecido hasta muerte, tortura, martirio, porque ellos defendieron y dieron su vida para defender la palabra de Dios. Esta Biblia, estas hojas que yo tengo en mi mano, están manchadas con sangre inocente de millones de mártires que han dado su vida para predicar esto, para que nos llegara a nuestros días esta palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene poder de haber atravesado tantos obstáculos y que millones de seres humanos hayan muerto para querer parecerse a Cristo, por querer seguir a Cristo. Eso es la vida cristiana. Ahora pasamos a la pregunta número 4, que dice así: ¿cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Nosotros sabemos que es la palabra de Dios, pero vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 17, que dice lo siguiente. Deuteronomio 17, 19, dice así: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Si nosotros físicamente necesitamos nuestro alimento diario para que nuestras fuerzas sean repuestas y tengamos salud, espiritualmente nosotros tenemos que comer diariamente, alimentarnos diariamente de la palabra, para que nuestras fuerzas espirituales sean repuestas y tengamos salud espiritual. Es la palabra de Dios la que nos alimenta y nos hace fuertes, tan fuertes que podemos hasta soportar ciertas pruebas.
cuanto más alimentados estamos, más fuertes seremos y tendremos mayor discernimiento y conocimiento y temor y reverencia ante Dios, porque la palabra de Dios nos lleva a asemejarnos a Cristo, nos lleva al único ejemplo válido, que es emular, seguir, imitar, admirar el ministerio de Cristo, que Él está revelado acá en su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es Cristo y solamente Cristo a quien nosotros debemos seguir. Ahora pasamos a la pregunta número 5, pero les recordamos, estimados amigos, nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com para que usted nos escriba. Por favor, escríbanos, denos sus sugerencias, sus opiniones y también escríbanos sus preguntas y sus dudas, que con el mayor gusto y con todo el esfuerzo de nosotros, con todo el esfuerzo, le estaremos respondiendo, estaremos tratando de aclarar esa duda que usted tenga. La quinta pregunta dice así: ¿cómo establecemos comunión con Dios? Mis queridos, Dios siempre ha querido establecer comunión con nosotros. Siempre ha querido relacionarse con sus hijos. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, dice lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Dios desea relacionarse con nosotros por medio de una comunicación diaria nuestra a Él en la oración. Debemos orar. Debemos cultivar el hábito de comunicarnos con Dios por medio de la oración a través de la fe. Creer que Él está arriba y que Él es galardonador de los que le buscan con corazón sincero. Tenemos que ser sobrios. La sobriedad es llamada a tener en el cristiano una actitud de que podemos estar siempre recatados, sensatos y velar en oración. Velar, no dormir, estar vigilantes y estar sensatos, sobrios y estar en comunión con Dios en oración. Una persona que ora diariamente tiene una comunicación personal con Dios y Dios también le contesta por medio de la lectura de la palabra. Dios te va a decir lo que tiene para tu vida cuando tú comienzas a estudiar diariamente la palabra. Tú le vas a preguntar a Dios todas las cosas que quieras saber y Él te las responderá si tú estudias su palabra. Es una comunicación espiritual, eficaz, poderosa para todos los cristianos y aquellos que le buscan a Él de corazón sincero. Debemos estudiar la palabra, debemos ser sobrios, debemos velar y debemos orar. Las cualidades de un buen cristiano están no en lo que él predica y en la gente que lleva en un salón y llena una iglesia, no, las cualidades del cristiano están en su vida privada, en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Allí radica el poder de ese cristiano que tiene su alma escondida en Dios por medio de la oración y del estudio diario de la palabra. Pasamos ahora a la pregunta número 6, que dice así: ¿qué día es dedicado a la adoración a Dios? Dios nos pide a nosotros, mis queridos, que seamos también conscientes de que Él ha ordenado un día, ya lo estudiamos nosotros, es ese día sábado, el día que Él ha separado, así como Él quiere que tú separes de tu dinero un diezmo, de tu tiempo una décima parte, que tú separes de tus talentos, de tus capacidades para Dios. Él también te pide que separes de un día de la semana para Él. Vayamos a Isaías 58, versículo 13. Si retrajeres o si abstuvieres del día de sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová,
y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni haciendo tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Dios a nosotros nos pide que también vayamos a Él a adorarlo. Tenemos que separar un día, que es el día que Él ha mandado a que todas sus criaturas, todos los hombres y mujeres que creen en Él, separen ese día como un signo de lealtad y de adoración, y que vayamos a Él en comunión. Dejemos lo nuestro, dejemos nuestros asuntos, nuestros negocios, nuestros problemas, y descansemos en las promesas de Él. Y entonces, dice Él, te deleitarás en Jehová. Tenemos que ser sobrios, tenemos que velar, tenemos que estudiar la palabra, nuestro pan diario espiritual. Tenemos que ser constantes en la oración. Tenemos que adorar a Dios en el día en que Él lo ha señalado. Sabemos que ese día comienza de tarde a tarde, cuando el sol se pone. Del viernes comienza el sábado, y cuando el sol se pone del sábado, termina y comienza el primer día de la semana. Ese es el día y el tiempo señalado para que todas las criaturas, hombres y mujeres de Dios en la tierra, reconozcan que hay un Dios, creador y santificador. Amén. Pasamos ahora a la pregunta número 7, que dice así: ¿en qué lugar se presta la adoración a Dios? Vayamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 4, que dice lo siguiente. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Es decir, nosotros tenemos un lugar donde reunirnos, sí, la sinagoga, o el templo, hoy en día, que era el lugar donde se reunían para adorar a Dios, para alabarlo, para darle alabanza. Había música también, pero principalmente reinaba el estudio de la palabra para adorar su nombre y conocer más de Él. Hay personas que tienen costumbre de no reunirse y dicen, no, yo en mi casa, pongo un sermón, una grabación en mi casa. Sin embargo, Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 10, dice lo siguiente, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Es decir, Pablo también nos aconseja que no perdamos la costumbre de reunirnos. Y si no podemos reunirnos en una iglesia, hagámoslos en una casa. No necesitamos las paredes ni los bancos de una iglesia para que Dios se haga presente a su iglesia. Recuerda, mi querido, que la iglesia eres tú, soy yo, y donde nos reunimos 2 o 3 en el nombre de Jesús para adorar su nombre. Esa es la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios, congregarnos, estudiar la palabra, estimularnos para darnos ánimo unos con otros, porque eso es bueno y es bien para la salud de la iglesia. Pasamos ahora a la pregunta número 8, que dice así: ¿qué trascendental misión confió Dios a sus hijos? Si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 24, que dice lo siguiente, la misión trascendental que nosotros tenemos. Mateo 24, 14, dice lo siguiente, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La misión que tenemos nosotros, mis queridos, por sobre cualquier otra misión, es predicar las buenas nuevas de la salvación, las buenas nuevas del evangelio. Que nosotros que estábamos condenados a morir, podemos ser salvos. Amén. Esa es una buena nueva, una buena noticia. Tú estabas condenado a morir y ahora eres salvo. Yo estaba condenado a morir, y ella y todos, pero ahora somos salvos.
Eso es una buena noticia, una buena nueva. Tenemos que ir a predicarla a todo el mundo. Somos salvos en Cristo. Y si aceptamos por fe el sacrificio de Cristo, esa es nuestra comisión, que podamos ser salvos. Pero vayamos a Mateo capítulo 28, 19, que dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra comisión fundamental es predicar el Evangelio. Y nuestro mensaje hoy es el mensaje de los tres ángeles. Un mensaje inmediato a la segunda venida de Cristo. Santidad a Jehová, lealtad a Jehová, por sobre todas las cosas. Esa es la esencia, el alma del mensaje de los tres ángeles. El sábado, que es la verdadera adoración, y la justicia de Cristo, que es ese glorioso mensaje de que Cristo puede abatir en el polvo nuestra gloria, y que hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Esa obra imposible de justificar a un hombre ante una ley perfecta. Y esa es la naturaleza de la iglesia del séptimo día, al final del tiempo. Predicar esas verdades. No tenemos otro mensaje, y el que diga que tenemos no es adventista o ha dejado de ser adventista del séptimo día. Nuestro mensaje es el mensaje de los tres ángeles, el primero, el segundo y el tercer ángel. Nuestra misión, predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todas las naciones, pero llevando el mensaje de que Cristo viene pronto. Preparémonos. Y mi amigo, Cristo viene, te puedo asegurar, prepárate. Amén. Prepárate y preparémonos, porque Él viene a buscar los suyos. Y si estamos y somos dignos de ser encontrados para soportar la presión y las pruebas que vendrán, porque hay poder del cielo, nosotros ciertamente podremos ir con Él, porque Él viene a buscar a una iglesia pura, limpia, sin mancha, para llevársela con Él. Pasamos ahora a la pregunta número 9, que dice así: ¿qué preparación esencial debemos poseer? Este es un tema que podremos hablar mucho tiempo. La preparación. ¿Qué preparación nosotros podríamos tener o debemos tener? ¿Es la preparación la que nosotros queramos? ¿La que nosotros podamos tener? ¿La que nosotros se nos ocurra? La palabra de Dios es muy explícita. Hay una sola forma de saberlo. Vayamos a la carta de Primera de Pedro, capítulo 3, que nos responde esta pregunta. Capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Amén. La manera de prepararnos, mi querido, para ese gran día, es que tenemos que estar preparados en todo. Santificar a Dios en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, mente, alma, en todo. Y también estar preparados, porque el que decida santificarse será atacado por el enemigo de una u otra manera, y él tiene que estar preparado para dar respuesta contundente con un así dice Jehová a cualquier interrogante que se le pueda presentar. Nosotros debemos estar alertas, sobrios, estudiar la palabra, estar en comunión con Dios en oración, pero también tener conocimiento de Dios a través de su palabra para dar razón y cuenta de nuestra fe. Nosotros no estamos en un lugar fácil, estamos en un campo de batalla espiritual, literalmente hablando, en un campo de guerra, y se está librando una guerra a mi alrededor, una guerra en mi mente, en tu mente. ¿Quién va a controlar tu mente? ¿Quién deseas tú que controle tu mente? Porque alguien se va a posesionar de ti. ¿O es Dios a quien tú le has pedido santidad por medio del perdón y de la justicia de Cristo? ¿O es el enemigo a quien tú le rindes lealtad a Él? Tú decides.
Pero la palabra de Dios te advierte que unos serán tomados y que otros serán dejados. Sabemos que la transformación en nuestras vidas y en nuestros corazones es obra única y exclusiva del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la santificación, que tengo entendido que debe ser diaria y permanente, digámoslo así, ¿también es obra del Espíritu Santo? Claro que sí, mi querida. La obra del Espíritu Santo, como lo describe la palabra de Dios, es una obra silenciosa. No es una obra en la que nosotros podemos ver cambios repentinos. Es una obra silenciosa que va trabajando sobre nuestros gustos personales, sobre nuestros afectos personales, sobre nuestras costumbres personales, sobre nuestros afines o todo lo que nos gusta hacer personales. Y cuanto más vamos acercándonos a la imagen de Cristo, estudiando su palabra, conociéndolo a Él, y más nos mantenemos en comunión con Dios por medio de la oración, más nos vamos asemejando a la imagen de Cristo. Y nos vamos santificando, separando. Nuestros gustos comienzan a cambiar. Lo que antes me gustaba, no lo que hacía, lo que me gustaba hacer, ya no me gusta. Mis gustos han cambiado. Los deseos que yo tenía de hacer cosas antes, hoy ya no lo deseo hacer. Eso es la obra del Espíritu Santo. Es una obra diaria, permanente, hasta el final de mi vida o hasta que Cristo venga, si estoy vivo. Es la obra de la perfección o de la santidad, la santificación que nos enseña la palabra de Dios, que es una obra silenciosa pero permanente, diariamente. Si uno se conecta con Dios por medio de los métodos o medios que Dios ha puesto, que es su palabra y la oración, la contemplación de la naturaleza también ayuda muchísimo, nos hace entender a nosotros que el Espíritu Santo comienza a hablarnos y comienza a moldear nuestro carácter de una manera eficaz, siempre llevándonos a la imagen de Cristo, que miremos a Cristo y que queramos ser como Cristo. Y si no podemos serlo, Él nos da poder diariamente, si lo pedimos en oración y en ayuno. Pasamos ahora a la 10ª y última pregunta, que dice así: ¿quién es nuestro guía supremo? Mi querido, nuestro guía supremo es Cristo Jesús, el único. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, leamos lo siguiente. Colosenses 2, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Si yo he recibido a Cristo en mi vida, debo andar como realmente lo encuentro en su palabra. Sobreedificando, es decir, creciendo en conocimiento, y también dice abundando en acción de gracias. Los frutos son naturales. Para ser un buen cristiano yo no necesito hacer buenas obras, porque ya soy cristiano convertido. Mis obras saldrán naturalmente. Mis obras, las buenas obras, que son los frutos del Espíritu, que ni mías tampoco son los frutos del Espíritu, lo que a mí me hace reflejar a aquel a quien estoy contemplando. Y si contemplo a Cristo por la fe diaria en el estudio y la oración, contemplándolo a Él, voy a querer imitarlo, y el Espíritu Santo me da poder para realizar buenos frutos. Y lo que antes quería hacer, ya no quiero hacerlo. Ahora quiero hacer frutos dignos del Espíritu. Por eso, mi querido, mi querida, la vida del cristiano es una vida de cambios, cambios para bien. Lo notarán en tu familia,
tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos en el trabajo. Todos notarán que tú has cambiado. Tú has cambiado, te van a decir. Y es la obra del Espíritu Santo obrando en tu mente, tratando de amoldarte a la imagen de Cristo para que seas perfecto después de una obra regeneradora, silenciosa, poderosa, pero que tiene su origen en que tú has decidido seguir a Cristo. Dile sí al Espíritu Santo. Dile que tú también quieres nacer de nuevo. Amén. Dile que tú quieres servir a Dios, al Dios verdadero. Entrégate tu corazón. Entrega tu corazón. Y Dios hará en ti obras maravillosas. Cuando tú recibas realmente a Dios por fe y seas justificado, creyendo que el sacrificio de Él te sirve a ti, el Espíritu Santo puede usarte para que tú puedas dar esa buena nueva a los que te rodean. Y tú contribuirás a que el Evangelio también sea predicado allí, en el lugar donde tú estás. Cristo viene pronto, mi querido, mi querida. Y la iglesia pronto se va a ver sacudida de una manera como nunca antes lo fue. Debemos velar y orar y estar preparados, porque el Hijo de Dios viene a buscar a su iglesia. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido. Queda claro que nuestro guía supremo, nuestra única guía espiritual es Dios, Dios el Padre y Dios el Hijo. No es ningún hombre terrenal, no es ningún sacerdote, no es ningún chamán o brujo, sino Dios el Padre y Dios el Hijo. Amén. Así es, mi querida. Nosotros no debemos seguir a figuras humanas. Sencillamente porque son hombres como nosotros y se equivocan. Pueden equivocarse y se equivocarán tarde o temprano. Y nuestro modelo dejará de ser un modelo. Entonces, el único modelo fiable es Cristo. Y conozcámoslo a Cristo en su palabra. Amén. Sigámonos a Él. Los hombres, nadie puede ser un modelo nuestro. Nadie debe ser un modelo nuestro. Absolutamente. Si tú te apoyas en un brazo humano, seguramente caerás. Pero si tú te apoyas sobre un brazo divino, el brazo de Dios, el Todopoderoso, seguramente tú estarás firme siempre. Debemos mirar a Cristo y únicamente a Cristo. Y el Espíritu Santo te guiará siempre, mi querido, mi querida, siempre te guiará a los pies de Cristo para que contemples la perfección y la hermosura de carácter. Los atributos de Cristo están descritos en la palabra de Dios y Él puede hacer una vida transformada en tu ser para que tú puedas ser un instrumento para darle a otros lo que tú ya has recibido, que es la salvación, el perdón de los pecados. Amén. Que Dios te bendiga, es nuestro deseo y es mi oración en particular. Bien, estimados amigos y amigas, esto ha sido todo en esta oportunidad. Les recordamos nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com para que usted nos escriba. Si tiene alguna duda, alguna pregunta o una sugerencia, por favor háganosla saber y con gusto le estaremos respondiendo. Es nuestro deseo que usted crezca en conocimiento y sabiduría y también es un gozo y una alegría para nosotros poder ayudarle en lo que podamos. Les esperamos en otra oportunidad y muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en el estudio de la Palabra de Dios y le invitamos a que siga estudiando, a que busque a nuestro Señor Jesucristo en oración, que hable con Él,
que trate de comunicarse y sobre todo que le pida la luz al Espíritu Santo. En otra oportunidad desarrollaremos otro tema también de vital importancia y le esperamos prontamente. Muchas gracias por su compañía y que la paz y el amor de Dios estén con todos ustedes y que se queden en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.